¿Qué tal amigos? Los saluda Michael Paredes. En esta oportunidad traemos a ustedes la discusión de un nuevo tema de interés, con un invitado de lujo. Todos hemos sido testigos en estas semanas de cuarentena de cómo se han articulado diversas experiencias de organización popular en torno a temas puntuales: solidaridad, oposición, ayuda mutua, entre otros. Esto nos ha llevado a plantear la discusión del siguiente tema: la participación ciudadana en tiempos de cuarentena. ¿Es posible? A efectos de atender este asunto, hoy nos acompaña el doctor Roberto Rodríguez Rabanal. El doctor Rodríguez es sociólogo, ha sido decano presidente del Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, ha sido decano nacional del Colegio de Sociólogos del Perú, exgerente de participación ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la gestión del exalcalde Alberto Andrade Carmona, expresidente del Comité Ciudadano por el Referéndum y actual presidente del Comité Ciudadano por el Perú. Bienvenido, doctor Rodríguez. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación, y aquí estoy dispuesto a dialogar sobre los temas que se consideren, porque creo que la cuarentena, que pesa sobre todo, debe servir también para reflexionar sobre lo actual y cómo construimos un futuro con esperanza, que es algo fundamental, a pesar de las dificultades. Pues bien, ingresemos directamente a la materia. Doctor, la participación ciudadana es un tema que mucho se conversa, obviamente, en el Estado peruano, a todo nivel, sea a nivel local, nivel regional, nivel nacional, y una de las ideas dentro del principio democrático es fomentarla. Para entrar en materia, ¿qué implica la participación ciudadana? ¿Qué materia se engloba y hasta qué punto puede llegar? En realidad, lo primero que hay que preguntarnos es cuál es la finalidad de la participación ciudadana. Y la finalidad tiene que ver con el bien común. La participación significa el nosotros, el colectivo, el ser social. Y en este caso buscamos como país, como ciudad, como distrito, como barrio, buscamos el bienestar, buscamos el progreso, buscamos el desarrollo integral. Para poder llevarla a cabo se requiere de 4 elementos, 4 aspectos, 4 factores. Primero, que es la base, es promoverla, es animar, es motivar. Y para promoverla, evidentemente, se necesitan 2 cosas a la vez. Primero, iniciativa de la ciudadanía, pero por otro lado, voluntad política de la autoridad local, regional, nacional, para que se lleve a cabo. Porque hay muchos casos que las autoridades bloquean la participación. Y el producto de este primer aspecto, la promoción, tiene que ser la organización. No hay un tipo rígido de organización, sobre eso vamos a conversar seguramente en los próximos minutos, y no son diversos. Y no es que una forma de organización sea mejor que otra, sino que obedecen a realidades concretas y a momentos concretos. Lo segundo es la educación ciudadana. Podemos tener mucho entusiasmo, podemos habernos organizado, pero hay que tener claro que se requiere tener, digamos, muy presente aquello que debe presidir el quehacer, y eso significa saberes, saberes que son conocimientos, que son experiencias, que son afectos en una sociedad querendona como la nuestra, son actitudes y son compromisos. Y la educación ciudadana tiene un producto también, es el liderazgo, que parte de lo social, de lo local ciudadano, un liderazgo diverso. El tercer factor, aspecto o elemento tiene que ver con los mecanismos. Tenemos organización, tenemos liderazgo, hay que construir mecanismos. Mecanismos de ida y vuelta en la relación con la base, porque el dirigente se debe a su representado y se relaciona con el Estado, otro tipo de institución. Entonces, los mecanismos evidentemente requieren un producto, que es la concertación.
la concertación a través de mecanismos que permitan construir consensos, sabiendo que puede haber diferencias. Y el cuarto factor tiene que ver con la normatividad, con las leyes. No es cierto que para que haya participación ciudadana tiene que haber como cuestión previa una ley. Las mejores experiencias de participación ciudadana han sido el sustento de experiencia para promover y apoyar leyes como resultante de, y en el caso de las municipalidades o las ordenanzas, a nivel nacional, las leyes. Entonces, promoción, educación, concertación y normatividad pueden formar un todo, una especie de mesa de cuatro patas, que pueden formar un todo de participación ciudadana para el bienestar, para el progreso, para el desarrollo, para el bien común. Ese es el enfoque, además, no teórico general. Hablo a partir de la experiencia que he tenido desde muy joven, en la sociedad civil, desde que era estudiante, también en la época que he tenido una actividad sindical, vecinal, y luego como funcionario y como decano de colegio, de los colegios profesionales, ¿no? Un poco lo que de entrada podría decir. Entiendo, doctor. Entremos un poquito en esas cuatro patas de la mesa. En su experiencia profesional y práctica, en cuanto a la promoción de la participación, usted ha comentado la necesidad de la voluntad tanto ciudadana como estatal para que ésta se pueda llevar a cabo. En estos años de experiencia, ¿usted ha visto que realmente existe una voluntad estatal de promover esa participación? ¿Una voluntad a medias, una voluntad decidida o una voluntad con tropiezos? Aquella autoridad que no es democrática, sino que es fundamentalmente autoritaria, impositiva, déspota en su trato y en su quehacer, le teme a la participación ciudadana, porque le teme a la opinión, quisiera manejar a la gente, pero no respeta la opinión de la gente o las propuestas de la gente. Hay muchos casos así. En la época de los 90, desde el gobierno nacional, el caso de Fujimori fue clarísimo. Fue el accionar desde arriba para, realizando apoyo asistencial, manipular a la gente y generar una clientela. Yo te apoyo con alimentos, pero tú estás conmigo y te tengo del cuello. Es lo que se llama el asistencialismo clientelismo. Eso no es participación. Participación significa, en primer lugar, escuchar a la gente, dialogar con la gente y llegar a acuerdos con la gente. Una experiencia positiva justamente fue en la Municipalidad de Lima, bajo la alcaldía del doctor Alberto Andrade. Y como anécdota puedo señalar que cuando él había sido regidor de la época de Miraflores, eso lo conversamos en varias oportunidades, su experiencia inicial fue la participación. Cuando empezó su labor, recuerdo, llegamos a la Municipalidad de Lima el 2 de enero de 1996, pasado más de 24 años, a las 6 de la mañana. Se diseñó el plan, la herencia había sido terrible de la gestión de él. Y el problema principal dentro de una línea de propuesta que decía por una Lima limpia, ordenada y segura, lo primero en ese momento, que era la limpieza. En el cercado de Lima solamente había 3.000 y pico puntos críticos de congestión de basura, maloliente, una contaminación terrible. Entonces, parte de la tarea me la encargaron. Y entonces se llamaba director general, lo que luego fue gerente de participación vecinal. ¿Y cuál fue qué cosa hicimos? Lo primero, contactar con las organizaciones vecinales. Hicimos un mapa y identificamos 3 tipos de situaciones. Uno donde había organización que funcionaba. Era el 10 o 15%. Otra realidad era donde se había constituido organización, pero por distintos motivos, personas que se reelegían, problemas de división, etcétera, no habían seguido funcionando, que era más o menos el 30-35%, sumando 50 más o menos. En el otro 50% de los casos no había organización.
sea, había que promover un tipo de organización que facilitara concatenar esas tres realidades. Y creamos una figura, los inspectores vecinales de limpieza. Donde había organización, era parte de la directiva y del equipo. Donde no había donde la organización se había caído, los inspectores vecinales de limpieza permitieron reactivar la organización. Y donde no había nada, los inspectores vecinales de limpieza eran la organización. En ese entonces, la labor de la limpieza estaba en manos de la privada. Fuimos a hablar con Relí y dijimos, logramos un ejército civil de más de 1000 inspectores vecinales, empezando por el cercado. Luego fuimos a la Lima y a partir de esa experiencia dijimos que hay que capacitarlos. El Lima nos apoyó con el financiamiento de los cursos de capacitación. Además le dijimos, es mejor no ensuciar que limpiar, hasta en términos de costos empresariales. Y lo entendieron. Y era una inversión en el desarrollo de capacidades. Y se armó un trípode. Municipalidad, vecinos organizados y la empresa privada. Luego de 9 meses, desde la época formativa, etcétera, los puntos críticos bajaron de 3.300, creo que eran algo así, bajaron a menos de 100, que eran los más complicados y poco a poco fue disminuyendo. Y el primer año 96, además, en un momento donde el vecino al frente, Alberto Fujimori, hacía la vida imposible, mañana, tarde, noche, quitaba funciones, en fin. Esa experiencia resultó, porque permitió organización, permitió educación ciudadana, liderazgos, construimos mecanismos, salió una ordenanza posteriormente municipal y al mismo tiempo tuvo resultados, gestión por resultados. Hablo de una experiencia concreta. Años después se creó la figura a nivel de seguridad, sabiendo que había juntas vecinales de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, dice D, lo sentía muy suyo, las que se habían autogenerado, inclusive rondas urbanas, y las que promovía la municipalidad. Y se articulaba, ¿no? Entonces, esos ejemplos son positivos y dio lugar a algo más, que en ese proceso, y he visto hace algunos meses que la ordenanza que se aprobó sobre el registro único de organizaciones sociales tuvo su base esta experiencia y otras más, que se aprobó el año 99 y que sigue vigente, y que antes no había nada, obviamente actualizada, pues no había el peso de la pequeña empresa, juventud, mujeres, pero el chip estaba ahí. Esa es un poco una experiencia concreta, ¿no? Puedo contar una experiencia anterior muy puntual. Cuando era estudiante universitario en la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica, existían las brigadas de apoyo al campo, a través del taller de estudios rurales y otro trabajando con organizaciones vecinales. Yo tuve oportunidad de hacer mis prácticas en margen izquierda del río Rima, del cercado, zona de rescate, el PON, en fin, Villa María el Perpetuo Socorro, y luego en Ate. Pongo esos dos ejemplos porque, para reírnos juntos, una vez que visitamos la margen izquierda del río Rima, el doctor Andrade dijo, bueno, voy a presentarles al director de participación vecinal, dijo mi nombre. Y varios se acercaron y me decían, compañero Roberto. Por el tipo de trato que siempre... Y Alberto se mató de risa, me dijo, a ti te conocen más que yo acá, ¿no? Y luego la otra experiencia que tuve, yo le dije, no, el alcalde, yo soy un funcionario, nomás cada uno en su lugar, y facilitó las cosas. Y la otra experiencia fue en Ate, porque cuando salí de Lima, estuve en participación vecinal en San Martín de Porras, en Comas, en el RIMAC, luego en Ate, cuando estaba Óscar Benavides, alcalde, y siempre pesa, sobre todo en las zonas populares, cómo te quieren bajar, como se dice los dirigentes vecinales. Si saben que tú no eres del distrito. A tu primera asamblea vas y te dicen, seguramente usted no conocerá por acá, por acá, por allá, por acá. No, pues, una hora escuchando que te dan palo y al final le dije, sí, en Huaycán, el año 84, que fue creado el 15 de julio, en la época del doctor Barrantes Lincá,
y la zona de San Gregorio, y la zona de Horacio Ceballos, y porque por acá y por allá, por allá. No he hablado de lo que me habían contado, lo que había vivido desde los 19, 20 años. Y eso, décadas después, sirvió para tener esa empatía más rápida con la gente para trabajar mejor. Porque uno puede ser autoridad, pero si no tienes la empatía, podrás mandar, pero no va a salir nada. Doctor, usted ha tocado un tema de participación ciudadana a nivel de la base, a nivel municipal. Y de los ejemplos que usted ha podido plantear, se ve claramente que esa participación ciudadana se ha articulado en torno a objetivos de índole local. Por ejemplo, el tema de los inspectores de limpieza para el tratamiento de la basura. Temas que afectan directamente al vecino y que son exitosos, como usted lo menciona. ¿Cómo articular la participación ciudadana en torno a temas de mayor calado y mucho más difusos? Por ejemplo, la lucha anticorrupción. ¿Cómo poder involucrar a la ciudadanía en un tema que, si bien no se siente el beneficio o perjuicio de forma directa, sabemos que existe un perjuicio a nivel general? ¿Cómo poder articular en torno a estos temas más difusos? Yo a nivel local tuve una experiencia también, fue el primer año de gestión del doctor Andrade, donde aprobamos una ordenanza que votó por unanimidad, pero creo que al votarlo algunos no se dieron cuenta que estaban aprobando. Fue la formación de los comités de lucha contra la corrupción a nivel de todas las municipalidades, conformada por regidores, funcionarios y dirigentes vecinales y medios locales. Yo fui el que estaba empujando esto, pero el bloqueo fue muy fuerte. No se pudo avanzar. Los intereses creados fueron notorios, a mí me generó problemas diversos, pero si las autoridades, parte de ellas, no querían avanzar, se dio nuevos pasos con la ciudadanía organizada. Y esto lo pude vivir años después, por ejemplo, en la selva central, en la zona ashánica, un pueblo tan maltratado en la época del terrorismo, en fin, donde las comunidades nativas, en los distritos donde había fuerte contingente de ashánicas, tuvieron un rol importante en la lucha contra la corrupción, como habían antes luchado contra el terrorismo. Ha habido experiencias en términos de presupuesto participativo donde se ha logrado incorporar, pero en general la mayoría de las autoridades son reacias a la mujer. He tenido ya otra experiencia posterior, por ejemplo, de la reconstrucción del norte. Estamos hablando del año 2017-2018, cuando era presidente del Consejo Decano de los Colegios Profesionales. Recuerdo, hicimos un evento con el CONREDE Piura, Consejo Regional de los Colegios Profesionales de Piura, y logramos incorporar las veedurías ciudadanas como un elemento de fiscalización. Y esto lo conseguimos en otros lugares. Entonces, desde diversos lados se expresó esto. Y la propia participación, además, se ha dado en momentos difíciles, como por ejemplo, yo recuerdo de la época universitaria, yo juramenté como presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica, y a las pocas semanas fue el golpe militar de Morales Bermúdez respecto del LAC. Y la mayor parte del gobierno de Morales Bermúdez fue con toque de queda y estado de emergencia. Un momento dado tuvimos toque de queda, y de ahí hay una famosa disco que salió de Toque a Toque de Rully Rendo, un gran compositor y arreglista, porque cuando uno se iba a una fiesta tenía que quedarse. Bueno, no es como ahora que no se puede hacer, se podía hacer fiesta. Además, en un régimen dictatorial muy complicado. Y uno tuvo que adecuar una especie de resistencia vecinal ciudadana contra la dictadura, contra la prepotencia. Y ahí las banderas principales tenían que ver con servicios básicos. Agua, desagüe, pistas, veredas, ¿no? Y esa experiencia que le estoy señalando del año 76, 77 fue muy importante. Otra etapa en la cual estuvimos en estado de emergencia fue el primer gobierno de Alan García. Ahí teníamos el tema del terrorismo, del año 1987, 88, creo que hasta el comienzo del 89, no estoy seguro,
estuvimos con toque de queda en estado de emergencia. Pero ¿qué pasaba? El gobierno de Alan García, en nombre de combatir, de golpear el terrorismo, amparado en el estado de emergencia, golpeaba a las organizaciones vecinales y sindicales que criticaban su gobierno. Y desde ese lado, desde la organización de base, teníamos que luchar contra el terrorismo y contra el gobierno de Alan García. Y uno tuvo que adaptar un nuevo tipo de organización. Entonces, el momento de Morales Bermúdez, el momento de Alan García, que sirvió para crear nuevas formas diversas. Y este siglo XX, bueno, a finales del siglo pasado, en la experiencia bajo el liderazgo del doctor Alberto Andrade que mencioné, luego la experiencia que pude tener en arte, en otros lugares, sirvió para algo adicional. Recuerdo mucho, existían los regidores y existían las comisiones, bueno, como ahora existen las comisiones, y había la comisión de participación vecinal, eran 7 miembros, 4 entonces de Somos Lima y 3 de Cambio 90. Una de ellas era Marta Moyano, recuerdo. Y había discusiones diversas, pero, y al final, en una reunión que había un entrante, de quien asumía que yo era el secretario técnico, como director general gerente. En medio de todo dije, bueno, yo he dado los informes, ahora que me acuerdo, no solamente era un secretario técnico, porque metía mi cuchara más allá de lo que me correspondía a veces, pero en un determinado momento dije, bueno, ¿cómo organizamos esto? Desde Lima, la idea de cono, que significa invasión, era norte, centro, sur. ¿Por qué no organizamos todo el trabajo en función de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro? Y desde esa vez, en el año 97, me acuerdo y con orgullo lo digo, fue en mi oficina que salió ello y la propia organización a todo nivel, inclusive hasta a nivel político, que sirvió para descentralizar, desconcentrar y dar espacio a los nuevos liderazgos. Es importante. No el poder central que, digamos, amarra todo, sino que da espacio. Miren, a partir de esas experiencias, cómo se han generado espacios para, sobre todo, el desarrollo. Yo me considero un convicto y confeso de fe y creer en la participación ciudadana, ¿no? Mi vida ha estado muy ligada a eso y en todo momento trato de ser coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, que es fundamental. Porque si no, no te crees. Es algo fundamental. Doctor, entonces, haciendo una síntesis bajo su punto de vista en las circunstancias actuales que vivimos de estado de emergencia, de pandemia, todavía se puede permitir uno impulsar una participación ciudadana desde las bases, ya sea en torno a temas puntuales de la comunidad, del vecindario, como a temas un poco más difusos, un poco más amplios, como la lucha anticorrupción, entre otros. ¿Qué mensaje le podríamos dar quizá a aquellos jóvenes, a aquellos dirigentes vecinales, dirigentes que buscan participar, pero hoy día no saben cómo, se sienten limitados, no tienen en este momento las herramientas propiamente para poder hacer efectiva esa participación o sienten no tenerlas? ¿Qué mensaje les podríamos dar a ellos para impulsarlos? Si no nos, yo diría 3 cosas. Lo primero, hemos recibido un bombardeo desde la década del 90 en el siguiente sentido. Tú tienes que salir adelante para firmar el yo. Y lo que se ha firmado en estos últimos 25, 30 años es el yo individualismo en extremo. La palabra solidaridad casi estaba proscrita. Esta situación nos ha obligado, producto de las circunstancias, a que reaparezca la solidaridad. Para salir adelante requerimos un gran acuerdo, una gran unidad de los peruanos, pero con solidaridad, sin privilegios, sin ningún tipo de discriminación. Esa es la primera idea. Y por lo tanto, solidaridad, ¿en qué se expresa? En algún nivel de organización. Desde los puntuales, coyunturales, hasta los más permanentes. Quiero poner algunos ejemplos, ¿no? Los denominados caminantes, que empezaron, recuerdo mucho el grupo en Carretera Central de Huancavelica, Huánuco, Junín. Y ahí les quiero contar una anécdota, ¿no? Eh, yo, yo he trabajado también en el Consejo Nacional de Descentralización, en 2004, 2005, fui coordinador de la gerencia de gobiernos locales primero, y luego
luego en capacitación de asistencia técnica. Y fui responsable en el año 2005 para Huancavelica y Ayacucho Ica. Tuve la oportunidad de conocer las 7 provincias de Huancavelica, incluyendo Castrovirreina, donde estaba congelado, ¿no? Y las 11 provincias de Ayacucho. En el caso de Huancavelica, cuando vi en televisión que ellos decían, vamos avanzando, estaba conversando en la casa y el vocero del gobierno decía, no, no pueden seguir avanzando, tienen que ir a Huampaní. Yo tuve que recurrir a algunos nexos, dado que yo soy un miembro del Acuerdo Nacional, y como presidente del Consejo de Decanos, hace poco más de un año, tuve contacto con los altos niveles del Estado a dar una sugerencia, ¿no? ¿Cuál fue mi sugerencia? Consigan ómnibus ya y trasládenlos a Matucana, cosa que se hizo. No digo que lo hice yo, por lo menos fue mi granito de arena. ¿Qué cosa estaba de fondo? Huampaní tenía mejor infraestructura, mejores instalaciones, qué duda cabe. Pero una persona oriunda del Ande Huancavelica está avanzando, que se va a su terruño, que le digan, anda a Huampaní, le estaban diciendo, regresa a Lima, a esa Lima que ya no quiere ver más, esa Lima centralista que lo ha basureado, lo ha maltratado. Ni hablar que iban a volver. Había que buscar una fórmula. Ese es un tema cultural. El que está sentado en su oficina y que nunca, no tiene calle, no lo va a entender, ¿no? Pero al final fue lo de Matucana, que ha habido otros problemas que al llegar unos escabeches, otros son. Entonces, pero a partir de ellos se multiplicaron los casos. ¿Quiénes los han apoyado cuando han estado en La Victoria, en distintos lugares? Algunos de los paisanos ya más consolidados, que iban a ver apoyo, o los vecinos. ¿Ha habido una gran empresa que les ha apoyado? Nada. Ha sido la solidaridad de los pares, del vecino, del ciudadano. Es una forma de solidaridad y organizaron los turnos. Eso es organización, eso es participación. Eso ha sido en Carretera Central, eso ha sido una Panamericana Norte, ha sido una Panamericana Sur, etc. Hay una forma concreta. Otro ejemplo muy concreto. Yo vi un edificio de 10 pisos, donde el conserje cumplía las labores correspondientes y había una persona que hacía la limpieza. Al final hubo una discusión en WhatsApp, ¿no? Porque una persona llegó a decir que había hablado con los trabajadores y que le habían dicho que no tenían problemas, que ellos iban a trabajar. Mi intuición me dijo, ¿cómo se lo habrá dicho? Que la respuesta fue, discutimos, propusimos y dijimos, acá no se aplica la asistencia perfecta, ni anticipada, ni después. Nosotros le reconocemos a los trabajadores porque los valoramos como seres humanos, no son cosas. Y les pagamos. Pero se van a su casa, y en su casa les pagamos. Organizamos un sistema de limpieza por turno, un sistema en todos los campos, hasta de compras, etc. Y miren, ha funcionado. Ya, la solidaridad dentro de las clases medias, ¿no? Clases medias, término discutible ahora, por las circunstancias, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que podría poner es en relación al voluntariado que en algunos casos se está organizando en diversos lugares del país para apoyar a personas de mucha edad. La gente que apoyó para contactar y dar continuidad a la Casa de Todos. Nacho, que bueno, que, en fin, está por definirse ya hacia adelante, y un conjunto de ejemplos, ¿no? Entonces, creo que uno puede decir yo, tú, él, ella, pero el nosotros es la superioridad de nosotros. Es como, recuerden todos los Cuatro Fantásticos, creo que nunca hubo Cuatro Fantásticos en la selección, pero nos lo repitieron tanto que nos la creemos, los medios de comunicación. Gareca, pensá, ¿cuál fue el mejor jugador? Bajo el liderazgo de Guerrero en la cancha, ¿cuál fue el mejor jugador? El equipo. Cada quien. Y ahí hago una reflexión de fondo. Una persona tiene el perfecto derecho, aspiración y anhelo de realizarse como ser individual. Pero la realización como ser individual, si se queda en eso, deviene en individualismo. Pero si la realización de la persona como ser individual
tiene aparejado simultáneamente su realización como ser social, como parte del equipo, esa armonía tiene un efecto multiplicador y exponencial. Y creo que el reto para salir adelante está en esa dirección. Y todos estos casos de corrupción, creo que cuando vamos a ver qué pasa de acá a unos días, creo que hay que redefinir los términos de la organización, no presencial, pero que se puede hacer de contactos puntuales y dentro de ello también la lucha contra la corrupción, ¿no? Yo creo que eh, hay que proponerle al gobierno y a nivel local y regional formar veedurías ciudadanas, comités de vigilancia ciudadana, que existen en las municipalidades, pero están dejados de lado, ¿no? Yo creo que hay que buscar fórmulas de ese tipo. La Comisión Nacional Anticorrupción que existe ha quedado en el invernadero, pero el error de este tipo de comisiones es que ponen a todos miembros del Estado y no está la sociedad civil. Cuando estaba decano presidente estuve a punto de entrar como miembro a esa comisión. Hubo el lío de Chávarri, postergaron la reunión. Yo terminé mi periodo, he preguntado y quedó nada, cuando se pudo desempeñar un rol activo. Entonces, creo que es eso. El presidente de la República, la semana pasada, hizo alusión por primera vez a la participación de organización ciudadana. Y al primer ministro le he escuchado hace algunas horas lo mismo, ¿no? El tema de los comedores populares, que cuando hubo el Fujishock del 8 de agosto del 90 Fujimori, tuvieron un rol clave, ollas comunes, alimentación. Entonces, hay un tejido social, hay un capital humano y social que tiene que ser potenciado. Si no, las cosas no van a cambiar. Si se cree que... O hay otras formas también de organización, como el del párroco de Iquitos, que planteó la compra del balón de oxígeno que costaba la planta de oxígeno de 400.000 soles, al final, en menos de 24 horas, recaudó más de 1 millón. Y no hubo ninguna empresa, como tal, que no el ciudadano común, la chanchita, de los paisanos, los amigos, las personas que se les parte el corazón al ver eso. Son fórmulas y creo que como conclusión y síntesis, el elemento de la solidaridad tiene que derrotar al individualismo. Lo público tiene que armonizarse con lo privado, pero en épocas difíciles, lo público siempre por delante en salud, en educación. Los problemas de salud no son de ahora, son décadas de abandono, igual en tema de la educación. Y por el hecho del agua, de la vivienda, y espero que no volvamos pues, a lo de antes, ¿no? Que aprendamos la lección y que esta grave amenaza se convierta en una oportunidad, ¿no? Para que tengamos un país, yo diría, con justicia y libertad, con dignidad y prosperidad, con solidaridad y con soberanía, y sin violencia ni corrupción. Creo que esa debe ser nuestra apuesta y el granito de arena que todos debemos aportar, ¿no? Y para eso hay que ser muy exigentes. El bono tan anunciado no llega. Si el bono universal no llega, creo que puede haber complicaciones de crisis social mayor. El bono agrario tampoco ha sido entregado. Estamos hablando de casi 8 millones de hogares. Pues, o aquello de quédate en casa, no es lo mismo cuando uno tiene varias habitaciones que decirle quédate en casa a uno que tiene sala, comedor, dormitorio, baño, cocina, para el aprende en casa o que no tiene agua en casa y que tiene que lavarse la mano. ¿No? Esa desigualdad tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Y ahí todos tenemos que aportar. Doctor, a propósito de los temas que usted menciona y de la presentación, no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle por el Comité Ciudadano por el Perú, que es una iniciativa que usted ha lanzado, una iniciativa que usted preside y que creo que viene a ser muy importante actor en una coyuntura como la que vivimos. Si nos podría, por favor, brindar cuál es el detalle de esta organización y cuáles son sus finalidades. Lo primero, el antecedente. En el mes de agosto del año 2018, cuando el presidente Vizcarra lanzó la propuesta de 4 reformas políticas vinculadas a la no reelección de congresistas,
de ajustar el financiamiento privado de los partidos políticos, entre otras, y anunció la realización de un referéndum. Hubo toda una tensión en la sociedad. Entonces yo presidía el Consejo Decano de los Colegios Profesionales del Perú, analizamos en Consejo Directivo, lo llevamos a Asamblea General, afirmando institucionalidad, afirmando democracia y organicidad, y aprobamos por unanimidad. Encargó la presidencia del Consejo Directivo que dé los pasos correspondientes. Días después, unificándonos con otro tipo de organizaciones, no solo colegios profesionales, sino unas organizaciones vecinales, de mujeres, de transportistas, jóvenes, hemos compartido esa experiencia, Michelle, embrionaria todavía, logramos empujar el carro para que salga el referéndum, ¿no? Y algo más, logramos constituir por lo menos en 18 departamentos comités por el referéndum a nivel regional, en algunos casos provincial, en fin. El referéndum se realizó el 9 de diciembre del 2018 y fue una victoria de la participación ciudadana, más allá de las opiniones políticas, ideologías, ¿no? De la participación, se ejerció democracia. El referéndum tiene que ver con la participación, directamente. El año 2019 hubo opiniones diversas, nos reunimos de manera puntual y en junio del año 2019 dijimos, no podemos llamarnos Comité Ciudadano por Referéndum, porque el referéndum ya pasó. Y planteamos la conversión, no solo de nombre, sino de contenido, en Comité Ciudadano por el Perú. Hicimos algunos diálogos ciudadanos. Recuerdo mucho que en el mes de agosto, septiembre, tuvimos un diálogo donde participó el actual primer ministro, Vicente Ceballos, entonces era ministro de Justicia, donde dialogamos sobre los distintos temas con panelistas diversos, la presidenta de los colegios profesionales de Ayacucho, el secretario ejecutivo de la Comunidad de Derechos Humanos, el expresidente de la Federación de San Marcos, una dirigente de Senal Lima Norte, y respondió. Hicimos un par de actividades hasta fin del año pasado. Retomamos algunas acciones de este año y bueno, vino lo que nos está afectando a todos. Entonces, en este momento, evidentemente, el funcionamiento es más complicado. Mantenemos un nivel de comunicación, opinión, y algo que hemos venido conversando es, si bien el estado de emergencia podrá ser levantado en cuanto a horario, de toque queda, pero vamos a seguir en el estado de emergencia. Entonces, a partir del mes de junio, debemos empezar a ejecutar un ciclo de retomarlo del año pasado, de los diálogos ciudadanos por el Perú, con una agenda bicentenaria. Hay temas para discutir, por ejemplo, el tema de la economía. La economía de mercado como tal, ¿cómo está quedando? ¿Cómo entra el componente social? ¿Cómo entra el componente solidario? ¿Cómo entra la necesidad de que la economía sea para la gente, no pues para el grupo Grecia, Rodríguez Pastor, que es dueño de Encafarma, Mifarma, el hombre más rico del Perú, 4.800 millones de dólares de fortuna, y sus precios juega con nosotros, ¿no? Por ejemplo, no puede ser. Entonces, ahí hay que discutir fórmulas, con lo cual no estoy diciendo de pasar al estatismo, pero el rol del Estado tiene un claro papel. El otro asunto, vamos por una nueva constitución, por una reforma más integral, vemos capítulo por capítulo, el gobierno y el Congreso elegido el año 21 debería abocarse a eso, son temas a discutir. Y otro, rápidamente, es el tema de la salud y la educación. Por ejemplo, en educación, el año 96, Fujimori dio el decreto 882 y creó la educación con fines de lucro, no la educación privada en las universidades como podría ser Pacífico, Católica, Cayetano, sino las universidades de negocio y los colegios de negocio. ¿Eso debe seguir? De modo de ver, no. Esto tiene que ser replantado. Educación pública como eje, educación privada también, pero no con fines. Esto hay que discutirlo. Y el sistema sanitario, por favor, la respuesta nos la está dando día a día, ¿no? Hay que poner por delante lo preventivo promocional, el primer nivel de atención, que recién, hoy lo ha dicho el presidente, ya no los grandes hospitales y no las cosas.
Apurímac, Cajamarca han logrado neutralizar el coronavirus con la acción comunitaria y el primer nivel de atención en salud, sin necesidad de ir a hospital. Apurímac no tiene ningún fallecido y Cajamarca luego tiene un con las rondas campesinas, o como en otras zonas de comunidades nativas, manejando su territorio. Esos son los temas de discusión y que atraviesan, como no es difícil darse cuenta, dos puntos, ¿no? La participación ciudadana y la lucha anticorrupción, que son cuestiones fundamentales si queremos construir ya la verdad un Perú justo y libre, soberano y solidario, ¿no? Si no, estamos hablando generalidades. Culmino con la siguiente reflexión nomás. Todos sentimos incertidumbre, no está claro hacia dónde vamos. Y mucha gente, sobre todo ahora por la demora, por la responsabilidad más que lo del gobierno del Estado, de un Estado en mal estado, de décadas, que ahora pasa la factura. Y un gobierno que empuja las cosas, pero no le ha puesto la suficiente velocidad. Entonces ahí creo que es una cuestión que lleva a la desesperación de mucha gente. Y a la crisis sanitaria, con la crisis económica, con recesión, la crisis social puede ser mucho más complicada. Entonces, frente a esta situación de incertidumbre y desesperanza, hay que dar un mensaje de incertidumbre y desesperación. Hay que dar un mensaje de esperanza. Y la esperanza tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con la participación y tiene que ver con que se atienda a la gente en el debido momento, ¿no? Porque si uno pierde la esperanza, pierde todo. Entonces, la fe, la convicción es una cuestión esencial, con lo cual no es que nos tapamos los ojos y los oídos para no ver ni los problemas ni escuchar. Están ahí. El tema es cómo estas amenazas las transformamos en nuevas oportunidades, que la economía se reactive, que la base sea la micro y pequeña empresa, que la gran empresa pues no se pase de vivo, ¿no? Los grandes grupos de poder. Y han tenido exoneraciones tributarias abusivas, le deben 17.000 millones a la SUNAT, han hecho ilusión tributaria y ahora no, pues, la codicia no. Creo que ahí la pequeña y microempresa es fundamental y mucho se habla de la cadena de pagos que hay que garantizar. Lo primero que hay que garantizar es la cadena de producción y la clave de la agricultura. Y en la cadena de pagos, no pensemos en las grandes empresas, es la cadena de pagos tuya, Michelle, mía, de un ciudadano común y corriente que soy afectado y que tiene que ser. Todo eso tiene que cambiar y esperemos que las autoridades estén a la altura. Como ciudadanos hay que estar organizados, hay que tener mucha iniciativa y no nos quedemos pues en la protesta, sino que hay que construir las mejores propuestas como la mejor respuesta. Ese es mi mensaje, mi reflexión final. Doctor Roberto Rodríguez Rabanal, muchas gracias por su participación en esta videocolumna. Amigos, la participación ciudadana es fundamental para promover un verdadero Estado social y democrático de derechos. Que la pandemia, que el estado de inmovilización obligatoria, que el estado de emergencia no sean limitantes para desarrollarla. Muy necesaria en esta etapa va a ser demostrar liderazgo, organización y creatividad para efectos de que esta participación sea útil y fructífera, dado que muchos peruanos hoy día pasan una situación de necesidad. Doctor Rodríguez, muy agradecido nuevamente y amigos, estamos la próxima semana comunicándonos con todos ustedes para tratar otro tema de interés general. Muchas gracias.